Muchas gracias. Gracias por el tiempo, gracias por el tiempo que ponen, la puntualidad. Y pues vamos a empezar esta reunión. Si vieron el título de la reunión que estaba en la invitación, esta reunión tratará de por qué debemos orar. ¿Alguna vez han visto o han sido, todos en algún momento fuimos niños, a lo mejor no todos tuvimos esa relación con los padres, donde llega un niño y le cuenta a su papá o a su mamá o el que esté ahí cómo le fue en su día, qué es lo que hicieron en la escuela, qué es lo que le gustó, cuáles fueron las tareas, las actividades, lo que sea. Y es que muchas veces hemos conocido personas así. Puede ser a lo mejor tu papá, a lo mejor era tu madre, a lo mejor hoy en día es tu hermano, un amigo, cualquier otra persona que algunas veces, solamente durante un tiempo o ciertas etapas de la vida, pues tenemos que le contamos todo, ¿no? Que vamos y ya sea porque tenemos confianza o porque a lo mejor pasamos mucho tiempo con ellos, pues empezamos a contarle todo, lo que pasa en nuestro día, lo que pasa cuando no nos vemos, si hicimos algo malo, si nos pasó algo, si algo no nos gusta o nos molesta, lo contamos. A veces nos toca también estar del otro lado y escuchar a una persona y escuchar, pues, lo que le pasó, lo que le molesta. Esa persona se siente en confianza como para contarnos, pues, qué es lo que está pasando por su vida. Y pues, a lo mejor busca un consejo, a lo mejor solo es pasar el rato, a lo mejor solo quieren que lo escuche. Cualquiera que sea la razón, al menos estoy seguro que la mayoría de ustedes han pasado por alguno de estos personajes, ¿no? Ya sea el que cuenta o el que escucha. Y queramos o no, o salga natural, o salga, o sea algo que era tu intención, siempre terminamos como que con cierta confianza con esa persona. Se crea algún tipo de amistad o se empieza a desarrollar confianza, se empieza a desarrollar algo diferente. Empezamos a ver a esa persona de distinta manera. Y bueno, hablar con el Señor funciona exactamente igual, de la misma manera. Es, es la diferencia de cualquier persona que podemos encontrar en esta persona, es alguien que siempre va a estar dispuesto a escucharte al inicio del día, al final del día, cuando estés pasando, o en el mero segundo donde estés pasando algún problema o algún momento incómodo o algo que quieras platicar, Él está dispuesto a escucharte. El Señor siempre está ahí para ti, aunque sabemos, de hecho, ya que el Señor, pues conocemos, o si no sabes, debes conocer que el Señor es tiene su cualidad de ser omnipresente y siempre te está viendo, y siempre sabe lo que piensas y sabe lo que estás pasando. De todas maneras, Él se goza escuchando cuando tú le hablas. Él se goza pasando tiempo contigo y Él se goza también dedicando tiempo a ti. Y él disfruta cuando tú le das algún tiempo de tu vida para hablar con él. Dios se goza en escucharte, se goza en escuchar tus bendiciones, se goza en escuchar tus problemas, tu agradecimiento, las peticiones que tienes, los anhelos, los planes. Cualquier cosa que tengas que contarle, la verdad es que el Señor se deleita en escucharte. Y esta conversación que tenemos con el Señor, esa conversación donde nosotros hablamos directamente con Dios, es lo que conocemos como una oración. Eso es simplemente hablar con el Señor. Y la verdad es que debería ser algo, pues, mínimo, deberíamos darle mucha importancia si nos hacemos llamar cristianos. Y para cualquier persona que crea en el Señor, pues debería ser algo que ocupe cierta parte de su vida. Hablar o orar con el Señor no solo sirve tampoco para estrechar la relación con el Señor, sino también es una herramienta que es poderosa para la vida cristiana y puede servir para muchas cosas. Y debe ser algo que estemos usando pues constantemente, de la que tomemos ventaja, porque el Señor nos la da para eso, para que utilicemos la oración y para que vayamos a Él, para obtener cosas, para conocerlo, para crecer en su sabiduría, para muchas cosas. La postura de la Biblia ante la oración es también algo que debes saber.
Hay muchos versículos que hablan de la oración, sin duda hay muchos, y podría hacerse mensajes de cada uno de ellos. Pero el versículo que me gusta y que quiero poner atención es Efesios 6, capítulo 6, versículo 18, que la verdad es que nos dice de una manera clara y directa el cómo funciona o cómo debe ser una oración. Dice así, dice Efesios 6, 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La verdad es que es interesante y es importante que notes cada peso que se le da a las palabras que son usadas en este versículo. Cada palabra tiene un, una intención clara. Primero, en cuanto al tiempo, como dice este versículo, en todo tiempo. Podemos orar en todo tiempo, literal. Puede ser que estemos parados ahí de pie en cualquier lado y podemos orar. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que no es necesario ah, pues hincarnos, no es necesario a lo mejor cerrar los ojos, agachar la cabeza, ni nada así para entrar en comunión con el Señor. Esto, la verdad es que es una ventaja. Puedes orar tú al Señor en donde te encuentres. O sea, donde estés, siempre y cuando tu mente y tu corazón estén pensando y meditando en el Señor y estés consciente de lo que estás diciendo, pues puedes orar con el Señor. No importa dónde te encuentres, en el camión, en tu escuela, en tu casa, manejando, a lo mejor en algún momento del trabajo, donde puedes hacer las cosas que te salen así como en automático y dices, bueno, tengo algo que contarle al Señor y puedes hablar con Él. El versículo también nos dice con toda súplica. Suplicar es alguien que pide desesperadamente por perdón, pide por ayuda, pide misericordia, pide muchas cosas, pero es alguien que pide desesperado, de una manera intensa, que es como deberíamos y como muchas veces vamos al Señor, porque muchas veces vamos con Él cuando tenemos problemas, cuando estamos pasando por una dificultad. Otro punto muy importante es toda perseverancia. ¿Qué es perseverar? Es estar una y otra vez, muchas veces con lo mismo, día tras día, noche tras noche, ¿hasta qué? Hasta que tu oración sea contestada. Es como cuando vas con tu papá, con tu mamá y le vas a pedir permiso y te dice que no a la primera, pero la verdad es que tú quieres mucho ir o hacer lo que sea que le estás pidiendo y vas y le dices, oye, lo que te dije la otra vez, ¿no has cambiado de opinión? No, no he cambiado de opinión. Y luego vuelves a ir, oye, ¿y qué tal si limpio mi cuarto? No, no, ha cambiado de opinión. Y empiezas a ser insistente, perseverante y le empiezas a decir una y otra vez hasta que consigues lo que quieres. ¿O no? Es igual con el Señor. El Señor debemos ser perseverantes en relación hasta que el Señor nos dé una respuesta. Como sea que sea respondida a esa oración. Puede ser un sí, puede ser simplemente un no, y pues el Señor ya dijo no y ya tienes tu respuesta. O puedes a lo mejor esperar. Puede ser que la respuesta de la oración tarde tiempo. Otro punto es que el versículo también habla de velar. Y la verdad es que velar significa pues estar despierto, ¿no? No dormir. Eso es velar. Y hay muchos momentos en la vida y el Señor te dé gracia para pasar por ellos, sí, o si estás pasando por ellos en estos momentos en los que tenemos problemas, estamos pasando por alguna dificultad, cualquiera que sea el nombre que tú tengas de la dificultad, una enfermedad, un problema en el trabajo, un problema en la escuela, con tus padres, tus amigos, hermanos, lo que sea, que no podemos dormir. Pero en ese punto donde tú ya no puedes dormir, pues oras al Señor o simplemente no quieres dormir porque necesitas estar con el Señor en ese momento. Y es muchas veces en estos momentos donde tenemos una relación mucho más íntima con el Señor y le contamos nuestro problema, nuestro anhelo, nuestra petición que tengamos en ese momento y pasamos toda la noche sin dormir, mientras hablamos con el Señor sobre nuestro asunto. Ahora, esto es la oración en la Biblia y la verdad es que la oración en la Biblia es un asunto muy serio, es de importancia y al mismo tiempo es un asunto de gran poder
y bendiciones para quien practica la oración. Tristemente, la verdad es que hoy en día eh, no se nos da esto de perseverar, no se nos da esto de dedicar tiempo a algo que podría decirse o podríamos sentir muchas veces no regresa nada. ¿Por qué? Porque no solemos perseverar. La paciencia es hoy en día, más que antes, yo creo, es un valor que la verdad no se tiene. ¿Por qué? Porque la tecnología, la verdad es que nos da una gratificación inmediata. Le picas a algo y ya tienes un resultado. am, Buscas tener los mejores resultados en la escuela sin estudiar, estudiando la menor cantidad de cosas, los mejores resultados en el trabajo poniendo el mínimo esfuerzo. Buscamos siempre ganar lo más, sacrificando lo menos. Y la oración no funciona así. La oración ocupa perseverancia, la oración ocupa algo constante y algo que sea disciplina, que sea algo que requiere paciencia y requiere estar ahí con el Señor día tras día, tras día, tras día. Digo, ¿cuántas personas y testimonios hay que oraron por personas, que oraron por problemas que fueron contestados años después, pero no por eso dejaron de orar a través de los años, sino que seguían orando todos los días al Señor? Ahora, ¿por qué es tan importante la oración? O por qué deberías tú orar. Y no me refiero al hecho de por qué deberíamos orar, de cómo hacerlo, o por qué orar, o qué tipo de peticiones poner. No es de ese lado la pregunta, sino por qué es que debes tener comunicación con el Señor, o cuál es la razón por la que orar es, o esta acción tan importante para un creyente. El título de este mensaje de por qué debemos orar no habla de esto, no habla de peticiones, sino habla de cuál es la razón, cuál es el motivo por el que un cristiano debería importarle la oración. Y número uno es que la oración es primordial y totalmente necesaria para mantener una relación con el Señor. Como hemos visto, y lo hemos visto en mensajes anteriores, si la palabra es por medio de donde el Señor nos habla, la oración es por medio por la que nosotros nos podemos comunicar con Él. Y al estrechar esta relación, como cualquier persona, mientras más hablamos con ellos, más estrechamos una relación. El Señor es exactamente igual. Al tener esta relación con Él y estrecharlo, el Señor, pues, te podrá librar, podrás estar firme ante tentaciones de este mundo, ante ataques de Satanás, ante los distintos problemas. Podrás saber que si te pasa algo, ahí está el Señor contigo. También en cuanto a Satanás, recuerda que Pedro dice en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y este versículo nos invita a ver que hay que ser sobrios y velar. Velad en oración, es a lo que se refiere. Estar atentos, estar en constante comunicación con el Señor. ¿Por qué? Porque los ataques a la vida de un cristiano son constantes por medio de Satanás, por medio de las mismas tentaciones, de tantas cosas que ofrece el mundo. Y no me dejarán mentir, la verdad es que estamos a escribir una liga de hacer cosas que no deberíamos estar haciendo en el Internet. Y es tan fácil que necesitamos estar siempre alerta. Pero si estamos alerta, si estamos en la oración, pues vamos a ver cómo dicen, vamos a poder ver el golpe de frente y quitarnos. O si no estamos alertas, si no estamos pasando ni tiempo ni en la palabra, ni en oración, ni estamos teniendo una relación con el Señor, cuando que va a venir el golpe y como dice el versículo, como león rugiente, no vamos a saber ni siquiera de dónde viene, y ya vamos a estar tirados en la lona, como dice. Ya vamos a estar ahí derrotados y ya habremos fallado para el Señor. Y la verdad es que si tú no estás orando y velando en tu vida para que el Señor te libre de las tentaciones y de estos ataques, cuando estos vengan, no vas a poder hacer mucho. ¿Por qué? Porque vas a intentar enfrentarlos por ti mismo y la verdad es que vas a acabar cayendo o cediendo fácilmente a lo que venga. Otro punto importante de lo por qué es importante orar es que la oración es algo necesario en la vida porque es la única manera en que tenemos
para pedir al Señor cosas. Es la única manera que el Señor estableció para que nosotros podamos pedir. Santiago 4:2 nos dice, esta es de la Nueva Versión Internacional, dice, desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia, y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden. Puedes intentar de todo para obtener lo que quieres. Puedes luchar por ello, puedes intentarlo, puedes ser un buen cristiano o fingir ser un buen cristiano más bien. Pero si no lo pides al Señor en oración, no vas a obtener nada. No podrás crecer en la vida cristiana, no podrás tener frutos en tu trabajo para el Señor, no podrás ni siquiera enfrentar los problemas cuando vengan, no podrás enfrentar las tentaciones y terminarás cayendo y terminarás sin fruto y terminarás estancado y regresándote en la vida cristiana. Y luego te estarás preguntando, oye Señor, ¿por qué cuando predico, por qué cuando un compañero viene y le intento predicar, por qué no se convierte? Y la respuesta va a ser, pues por falta de oración, no tienes porque no pides. Y vas a preguntar, oye Señor, ¿por qué cuando me preguntan sobre mi fe no sé cómo defenderlo? ¿Por qué aunque veo reuniones y voy a estudios, ¿por qué no vienen las cosas a mi mente y no logro recordar y nunca sé qué responder? Bueno, no tienes porque no pides, porque si nunca te interesas en tener una relación con el Señor, pues el Señor nunca te va a dar gracia para aprender lo que estás oyendo. Y estas cosas como esta reunión, si ustedes no vienen con un corazón preparado, pidiéndole al Señor que los prepare para saber qué tienen para ustedes, pues simplemente va a rebotar en ustedes y va a ser palabras nada más que esté diciendo frente a una cámara sin que nadie me escuche. Y no son mis palabras, sino pues es el Señor al final de cuentas, porque no pide gracia para aprender lo que el Señor tenga para ustedes. Y podrías intentar hacer cualquier cosa por ti mismo. Podrías luchar, podrías echarle ganas y al echarle sí, echarle ganas y así dicen las personas y sí con todo y al final, tristemente, vas a acabar decepcionado porque no puedes lograrlo. Porque al final, si no pides nada al Señor, si no pones tus arenos delante de Él, no vas a obtener nada. Ahora, también es importante este versículo, Santiago 4:3. Santiago 4:2 continúa en el 3 sobre el mismo tema de la oración. Y es importante porque muchas veces vemos al Señor como si fuera un pozo de los deseos, como si fuera Santa Claus o lo que sea, y creemos que es que el Señor no me contestó porque le pedí que ganara la lotería y ya va como 10 años que estoy comprando boletos de lotería y no me he ganado el premio de los 27 millones de pesos. O es que le pedí al Señor por mi examen, pero no saqué 10, no sé por qué. O sea, se supone que le pedí, sí, no fui a ninguna clase, pero se supone que le puedo pedir al Señor, ¿no? Y le dijiste, Señor, tú dices que si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a ti, pero pues no va a aparecer conocimiento en tu cabeza. Y muchas veces creemos que el Señor es así. Creemos que el Señor nos va a contestar todo lo que pidamos, pero no. Santiago 4:3 dice, y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Y pedimos nada más por lo que queremos para hacer lo que creemos que nos va a hacer feliz, que nos va a hacer plenos, que nos va a llenar. Pero lo que debes de hacer al orar es que dejas tus peticiones al Señor. Oras por ellos en todo tiempo, de una manera perseverante, sobre todo sincera al Señor, sabiendo que Él tiene lo mejor para ti. Suplicas por ello. Y la verdad es que una vez que hagas esto y ores de esta manera sincera al Señor y perseverantemente, cuando venga la respuesta, sea sí o no, el Señor te va a tener listo para aceptar la respuesta que Él tenga para ti. Ahora, recuerda que la oración es tan importante que los apóstoles también buscaban que fuera algo vital en su ministerio. Debemos recordar cuando el Señor se fue y partió al cielo a la diestra del Padre y los apóstoles pues empezaban todo el ministerio y lo que vemos a partir de los evangelios en el Nuevo Testamento
Ellos, pues la iglesia se reunía, daban comida a los necesitados, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Y los apóstoles llegan a un momento donde ellos se están ocupando de todo esto. Y podemos ver un extracto de la historia en Hechos 6, voy a leerlo. Hechos 6, versículos 2 al 4, dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, dentro de vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y los apóstoles dijeron, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos consideraban que donde debían pasar más tiempo era en la oración y en el ministerio de la palabra, encargando su relación personal con el Señor. También Pablo ponía un especial en casi todas sus cartas, una especial atención en la oración, y ya sea al principio de sus cartas o al final de sus cartas, él siempre mencionaba, hermanos, porque están constantemente en mis oraciones, porque pido por todos ustedes, porque pido por la iglesia, porque pido por fulanito, sultanito, perenganito, y mencionaba por nombres, y probablemente Pablo oraba por ellos por nombres, y es probable que él cuando estaba en la cárcel estaba orando por los creyentes, y cuando estaba en el mar estaba orando por los creyentes, y cuando ya se había hundido el barco y estaba naufragando en medio del mar también estaba orando por los creyentes. Él todo momento estaba en constante oración. Y era algo que él no solo lo decía, sino lo practicaba. Era sincero en eso. Todos estos hombres de Dios, tanto los que leemos en la Biblia como los que hemos visto a lo largo de la historia, predicadores como Spurgeon, personas, misioneros, personas que mantuvieron orfanatos con cientos y miles de niños, personas que mantuvieron cientos de misioneros. ¿En base a qué? En base a la oración. Todas estas personas, grandes siervos del Señor, lograron ser grandes siervos del Señor y conocemos su testimonio y son de bendición aún hoy en día, no por lo que ellos hicieron, sino por el que ellos dedicaban el tiempo precioso en oración al Señor. Y el Señor era quien los hacía estos grandes hombres del Señor, porque ellos procuraban al Señor antes que cualquier cosa. Ellos consideraban la oración de suma importancia. Y alguien que consideró aún más de suma importancia la oración durante su vida es nuestro mismo Señor Jesucristo. Mientras Él pasó aquí en la tierra, la oración era algo que Él tenía en prioridad, podríamos decir. Si no era que era lo más importante para Él. De hecho, en diferentes ocasiones en los evangelios, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, el Señor nos dice cómo Él se aparta de donde está la gente y va y busca un lugar y ora. A veces a solas, a veces lleva a alguno de sus apóstoles, pero Él siempre buscaba pasar un tiempo en oración con el Padre. El Señor Jesús, de hecho, muchas veces se nos dice que sacrificaba horas de sueño, ya sea que se iba desde la noche a orar o se levantaba muy de mañana para ir a orar. Él probablemente se saltaba comidas para que mientras pasaba orando, que esto es un verdadero ayuno. Para eso se ayuna. Para eso es el ayuno en la Biblia, para estar y pasar tiempo con el Señor. El Señor Jesús oró, entre algunas de las cosas que se nos dice cuando oró, antes de empezar su ministerio, dedicó un tiempo, un gran tiempo en oración. Antes de elegir a sus apóstoles, se apartó y estuvo orando durante la noche para luego elegir a los apóstoles. Y antes aún de su momento cúspide del pico de su vida, donde iba a ir a morir en la cruz, él también pasó toda la noche orando. Orando, dice la Biblia, intensamente. ¿Y cuál fue la recompensa del Señor? Pues su gran ministerio. Y mejor aún, ese ministerio que nos dejó, donde podríamos ser salvos por medio de él. Donde puede ser salvo por medio de creer en el Señor. ¿Por qué? Porque él estuvo en constante oración para seguir la voluntad del Padre y eso hizo y logró la salvación para nosotros. Logró la salvación para ti. Y aún Jesús considera orar como la actividad de mayor importancia. ¿Por qué? Porque aún después de morir, Él resucitó, pasó tiempo con sus discípulos
y después de días subió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, donde allí está Él, intercediendo por nosotros como su principal ministerio y tarea en el cielo. Actualmente el Señor Jesús se encuentra a la diestra de Dios. Él se encuentra intercediendo por ti y por cada uno de los creyentes que se acercan a Él. Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él está en este momento en el cielo intercediendo por ti. Interceder es orar. ¿Por qué? Porque Él está hablando con el Padre. Simplemente que ahora Él está literalmente al lado del Padre. Y esta es su tarea principal actualmente. Por esta misma posición que Él tiene, por este mismo ministerio que Él tiene, Él permite que nosotros seamos salvos, pues ya pagó y ya intercedió por nosotros, por su sangre pagada en la cruz. Y de la misma manera intercede día con día. Y si nosotros vamos y confesamos nuestros pecados, como dice 1 de Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque Él sigue intercediendo por nosotros. Él también te da la gracia y lo que necesitas para vivir para Él. Si haces lo que dice el versículo, si te acercas a Dios, porque dice salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, que también quiere decir, si, o podríamos decir, si tú estás orando a Dios, porque acercarse por medio de Él al Señor es orar, porque de esa manera somos salvos, orando al Señor, pidiendo al Señor su salvación, y de esa manera podemos estar en comunión con el Señor y tomar también de la gracia del Señor. Ahora entonces, la oración es algo de suma importancia en la vida de cualquier creyente y debería ser en tu vida, si te consideras un cristiano y un creyente, también algo de suma importancia en tu vida diaria. Es cierto que puedes orar en cualquier momento al Señor también, y es importante y es un gran beneficio. Puedes estar en tu trabajo, puedes estar en tu escuela, en el camión, manejando, haciendo cualquier cosa, orando al Señor. Pero también recuerda que es importante que tú te tomes un tiempo a solas con el Señor, en donde puedas ir tú a la presencia del Señor y pasar un tiempo a solas con Él. Conversar sobre tu día, conversar sobre tus necesidades, tus anhelos, tus planes, agradecerle al Señor por lo que hizo en el día por ti y por el cuidado que has tenido de Él, o conversar cualquier cosa con Él, ya sea en el tiempo donde tú estés más despierto, en el tiempo donde creas que puedes tener este tiempo a solas con el Señor, la mañana, la tarde, la noche, pero ten un tiempo con el Señor reservado para Él. Y el Señor te dice por medio de su palabra en Hebreos 4, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Adiós. Y esto es algo maravilloso y que es importante que lo tengas en tu mente. Dios es un Dios todopoderoso. Es el Dios que creó todo el universo, es el Dios que mantiene los cúmulos de estrellas, es el Dios que crea los átomos y todas las partículas que pueda haber en ellas. Y lo puede todo y lo sabe todo. Entonces ningún problema para Él puede ser tan grande que no lo pueda solucionar. Pero por lo mismo que ningún problema representa nada grande para el Señor, aún tu problema más pequeño le importa al Señor. Para Él no existen problemas grandes o pequeños. Si tú tienes genuinamente algo que te preocupa para el Señor y lo consideras, no, pues es que el otro está sufriendo más, o es que cómo me puede molestar esto, no creo que al Señor le importe. No es cierto. Quita ese pensamiento de tu mente. Al Señor le importan todos tus problemas, todos y cada uno de ellos. Los consideras tú grandes o pequeños, para el Señor todos son iguales. Son importantes y son cosas que Él quiere escuchar de ti y que Él quiere que tú se lo dejes tus anhelos, dejes tus problemas, dejes tus planes con Él, se los entregues y Él te responderá. Él tendrá misericordia de ti y, como dice el versículo, te dará gracias para pasar por cualquiera de las situaciones donde estés pasando, en este momento o cuando suceda. Él nunca se va a enojar contigo porque vayas y le digas tus problemas. Nunca te lo va a recriminar. Nunca te va a ver mal. Él simplemente te va a ver con amor, con misericordia y te va a ayudar.
Recuerda considerar la oración como lo más importante de tu vida. Debería ser lo más importante para todas las personas que se consideren creyentes. Así como todos los grandes hombres y mujeres de Dios lo hicieron y por eso fueron usados y por eso tuvieron poder, el Señor es el mismo. El Señor consideró también la oración como un grande ministerio y ese mismo Señor que pudo tener una vida triunfante, es el mismo Señor y el mismo poder que puede actuar en ti si tú te acercas al Señor. Dale hoy, el día de hoy, la oportunidad, Señor, haz un compromiso con Él de apartar tiempo para Él en tu día para orar. El tiempo que tú quieras, ora al Señor y vas a ver que una vez que le des tiempo al Señor en oración y que estés pasando tiempo con Él, no te vas a arrepentir, porque es la cosa más importante que debes tener en tu vida. Voy a orar para terminar. Señor Padre Santo, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de tener este mensaje. Gracias por tu palabra tan preciosa, Señor, y tu amor, Padre mío, y cómo nos invitas, Padre, a venir al trono de tu gracia, Señor, de una manera confiada, Padre Santo, para escucharnos, Señor, y darnos gracia, Padre, para cualquiera de los problemas que estemos pasando. Te pido que nos ayudes, Señor, a tener un compromiso contigo, Señor, a orar, Padre mío, a tomar un tiempo apartado para ti, Señor, y que nos permitas ver, Padre mío, el fruto de pasar tiempo contigo, Señor, y el ver tu poder, Señor, obrando en cada una de las vidas, Señor, de nosotros. Bendice a mis hermanos, Señor, que me escuchan el día de hoy, Padre. Tú guárdalos, Señor, cuídalos, Padre mío, permite que puedan ser hacedores de tu palabra, Señor, y no tan solamente oidores, Señor, y concédenos, Padre, el vivir, Señor, con gracia, Señor, y con fe, Padre mío, cada una de las cosas que aprendemos en estas reuniones. Quédate con nosotros, te lo pido todo esto y te lo agradezco en el nombre de tu amado Hijo y por su sangre derramada en la cruz. Amén, Padre. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias.